Muy bien. Mi nombre es Sebastián Guggenheimer, soy el coordinador de la parte de cirugía y soy cirujano especialista en coloproctología. Avísenme si me están viendo, si me escuchan bien y si pueden ver el Word que estoy compartiendo. Hola, buen día. Sí, sí, se escucha bien y se ve el Word. Genial, gracias Paula. Bueno, ¿cómo nos vamos a organizar? Yo voy leyendo las preguntas y bueno, entre todos vamos a ir respondiéndolas. Yo les voy a hacer también muchas preguntas. Cuanto más interactivo sea esto, más provecho le van a sacar, ¿sí? Y va a ser más pasajero, ¿sí? Un sábado a la mañana no es la mejor actividad para hacer, pero bueno, acá estamos preparando el examen. Vamos con la primera. ¿Cuál de las siguientes constituye el gold estándar en cirugía bariátrica? Bueno, a ver, en cirugía bariátrica tenemos tres tipos de procedimientos, ¿sí? Algunos son restrictivos, eso quiere decir que uno va a disminuir el volumen del estómago para que tenga menor capacidad. Entonces el paciente va a bajar de peso porque va a comer menos, ¿sí? Esos son los restrictivos, como por ejemplo, dentro de estas opciones tenemos la banda gástrica, ¿sí? El sleeve gastrectomy es la manga gástrica, no se confundan banda, esta B de bueno es manga gástrica, que ambas son métodos restrictivos, y tenemos un método malabsortivo que se llama derivación biliopancreática, ¿sí? Que es una cirugía en donde uno va a disminuir de peso porque va a malabsorber las grasas, ¿sí? En conceptos grandes, las cirugías restrictivas logran un moderado descenso de peso, pero con pocos, muy pocos efectos adversos, ¿sí? Prácticamente hoy en día nulos. Mientras que los métodos restrictivos son los que mejor descenso de peso logran, pero a costa de ¿qué? De una mala absorción, ¿sí? Que genera obviamente mayor morbilidad. Entonces, tenemos mixtos, que son procedimientos que tienen un componente restrictivo y un componente malabsortivo, como es el bypass gástrico, que hoy en día es el gold estándar en cirugía bariátrica, ¿sí? O sea que el bypass tiene un componente restrictivo y otro malabsortivo. Entonces logramos con el bypass un buen descenso de peso, ¿sí? O sea, mayor que con uno restrictivo y con menos comorbilidades, ¿sí? Que da solo uno que sea mal absortivo. De hecho, yo trabajo en un equipo de cirugía bariátrica y el bypass gástrico es 90 y pico % de la cirugía que se realiza. Entonces, uno, opción C. Dos, ¿cuál de las siguientes no corresponde a un diagnóstico diferencial de una hernia inguinal irreductible? Bueno, esta pregunta hace referencia a anatómicamente lo que llama el cuadrilátero de Frouillot, ¿sí? El cuadrilátero de Frouillot es una zona en la región inguinocrural donde la presencia de una tumoración te tiene que hacer siempre pensar como diagnóstico diferencial en una hernia, ¿sí? Ya sea inguinal o una hernia crural. Ahora bien, no es que toda tumoración que aparece en ese cuadrilátero, que es en la zona inguinocrural, es una hernia. Entonces, el libro lo que te dice es, bueno, si esa masa que vos estás palpando es reductible, pensás en tales diagnósticos diferenciales. Si esa masa que vos estás palpando es irreductible, vas a pensar en otros diagnósticos diferenciales, ¿sí? Hay muchísimos diagnósticos diferenciales para una hernia inguinal irreductible, pero hay muy pocos diagnósticos diferenciales para una hernia inguinal reductible, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, el hidrocele, ¿sí? El hidrocele del adulto es esto, hidrocele. Los lipomas y los quistes del cordón dan todo patología irreductible, ¿sí? Imagínense la región inguinocrural. Uno tiene una tumoración irreductible. Eso puede ser, obviamente, una hernia irreductible, puede ser un hidrocele, lipoma, quiste del cordón. ¿Se les ocurre alguna otra tumoración irreductible que esté a nivel inguinal, inguinocrural, que es muy, muy frecuente? Por ejemplo, ¿qué puede desarrollar un paciente que tiene un cáncer de ano? O una mujer que tiene un tumor a nivel del cuello uterino.
¿Adenopatías? Excelente, adenopatías, ¿sí? Las adenopatías es otro diagnóstico diferencial para una tumoración irreductible, ¿sí? Es muy frecuente tener ganglios y que vengan pacientes al consultorio y me dicen, che, tengo una hernia. No, eso no es una hernia, aparentemente eso podría ser un ganglio. Obviamente, con una ecografía solo podemos diagnosticar, ¿sí? En cambio, el varicocele, ¿sí? Es una patología reductible, ¿sí? Entonces, el varicocele, que es la opción que tienen que marcar en esta pregunta, y el hidrocele congénito, no el del adulto. Si les ponen hidrocele solo, se refiere al del adulto, ¿sí? El hidrocele congénito y el varicocele son las únicas patologías con las que hay que hacer el diagnóstico diferencial de una hernia reductible, ¿sí? Entonces, sépanse, hidrocele congénito y el varicocele. Todo el resto de las opciones que les pongan va a ser un diagnóstico diferencial para una hernia irreductible. En cambio, el hidrocele congénito y varicocele son diagnósticos diferenciales para una hernia reductible. ¿Estamos con esta? ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Bien. Sí. ¿Con cuál de los siguientes estudios complementarios debe hacerse el diagnóstico de certeza de esofagitis por reflujo? Esta pregunta es tramposa y algunos caen en la trampa. Fíjense que está preguntando esofagitis por reflujo. La esofagitis es un trastorno, es una alteración anatomopatológica, ¿sí? Producto, en este caso, de un reflujo gastroesofágico. Entonces, ustedes leen en la pregunta reflujo y directamente suelen responder la pHimetría. No, una pHimetría te diagnostica la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero una pHimetría nunca nos va a diagnosticar una lesión anatomopatológica. Yo eso lo tengo que ver, tengo que obtener tejido y verlo con el microscopio, ¿sí? Entonces, ¿cómo diagnostico una esofagitis o un epitelio de Barrett, la displasia, un cáncer, producto de un reflujo? Todo con una endoscopía, ¿sí? Y atrás de la endoscopía se toma la biopsia, la correcta es la opción C. Pero porque dice esofagitis, si la pregunta fuera, ¿con cuál de los siguientes estudios complementarios debe realizarse el diagnóstico de certeza de enfermedad por reflujo gastroesofágico? Ahí la respuesta correcta hubiera sido la B de bueno. Pero si les ponen una lesión anatomopatológica, sí o sí tienen que poner biopsia. ¿Cuál es el tratamiento indicado frente a un paciente que tiene un hemotórax grado 2? Está compensado hemodinámicamente luego de un traumatismo contuso del tórax. Sea hemotórax grado 1, grado 2 o grado 3, el tratamiento va a ser exactamente el mismo, que es el avenamiento pleural bajo agua, ¿sí? Colocar un tubo de avenamiento pleural, opción D de dedo. ¿Cómo diagnostico yo un hemotórax masivo? Eran más de 500 en poco tiempo, ¿no? Sí, Más de en el 20. libro hay tres definiciones, ¿sí? La que más se utiliza diariamente es que cuando vos colocas el tubo de avenamiento pleural, obtengas más de 1 litro de débito hemático, ¿sí? Al colocar el tubo. O sea, hemotórax grado 1, ¿sí? Es cuando la sangre está por debajo del cuarto arco costal anterior. El hemotórax grado 2, la sangre está entre el cuarto y el segundo arco costal anterior. Y hemotórax grado 3, ya la sangre está por encima del segundo arco costal anterior. Yo no puedo diagnosticar un hemotórax masivo con una radiografía, ¿sí? La forma de diagnosticar un hemotórax masivo es colocando el tubo de avenamiento pleural. Si me viene más de 1000 mililitros de una, ahí diagnostico un hemotórax masivo. ¿Y cuál es la conducta frente a un hemotórax masivo? Toracotomía. Exactamente, una toracotomía exploradora, ¿sí? Entonces, sería así. El paciente ingresa con un traumatismo, ¿sí? Está compensado. Al estar compensado uno le puede hacer la radiografía, ¿sí? Si vos tenés un paciente en el shock room que está descompensado, que vos lo estás expandiendo y no responde, y escuchás que no entra aire en un hemitórax, le vas a poner directamente el tubo de avenamiento pleural sin ningún estudio previo, ¿sí? Pero en los que están compensados, le vas a hacer una radiografía.
hay un velamiento, ¿sí? No tiene buena entrada de aire, un paciente con un traumatismo obviamente debe tener un hemotórax. Le colocas el tubo de avenamiento pleural, ¿sí? Y solo si te viene más de 1000 mililitros, ¿sí?, de sangre, ahí diagnosticaste un hemotórax masivo y tendrás que hacer una toracotomía exploradora. Entonces, 4D de dedo. Un paciente de 56 años consulta por vómitos intensos después de una ingesta copiosa, luego de los cuales comienza con dolor en el hemisferio izquierdo que irradia el dorso, tiene disnea, disfagia, sudoración, taquicardia e hipotensión. ¿Cuál será el diagnóstico más probable? Todas las opciones son válidas realmente, no es que hay alguna opción que uno diga esto es imposible que sea, pero fíjense que el paciente tiene, obviamente, una descompensación hemodinámica, pero tiene disfagia, ¿sí? Y el paciente tuvo vómitos después de una ingesta copiosa y ahí empezó después los síntomas. Esto probablemente sea lo que se llama el síndrome de Boerhaave, que es la perforación espontánea del esófago. El paciente vomita, ¿sí? Y hay una alteración a nivel de la motilidad del esófago que hace que se perfore espontáneamente el esófago durante el vómito. El paciente hace inmediatamente una mediastinitis y por eso el estado general del paciente, ¿sí? Entonces la correcta, B de bueno. Pregunta 6. ¿Qué caracteriza a la hernia de Spiegel? Es la opción C. Se produce a través de la línea semilunar. La línea semilunar es la que está a los costados del músculo recto anterior del abdomen, ¿sí? O sea que una hernia de Spiegel va a ser una hernia paramediana. No es de la línea media, sino que está al costado y casi siempre va a estar por debajo de lo que llamamos la arcada de Douglas, ¿sí? Que es una línea que está por debajo del ombligo. ¿Alguien sabe cómo se llama la opción B de bueno? La que se produce con un pellizcamiento parcial del intestino, que es un enterocele parcial. Era la de Richter. Muy bien, la hernia de Richter, exactamente, hernia de Richter. Entonces, B de bueno es la hernia de Richter, la pregunta esta es la C. 7. Un paciente de 62 años se presenta a la consulta con disfagia para sólidos, regurgitación y pérdida de peso. Tiene un estudio contrastado donde se informa dólico, megaesófago y atonía completa esofágica. Tiene una manometría con típico patrón de acalasia y aumento de la presión de reposo del esfínter esofágico inferior. Importantísimo que sepan el patrón manométrico de la acalasia, ¿sí? ¿Cuál es? Un trastorno en la relajación del esfínter esofágico inferior, que no se relaja o lo hace parcialmente, ¿sí? Asociado a un trastorno del peristaltismo. Ese es el patrón manométrico de la acalasia, trastorno del peristaltismo y una alteración en la relajación del esfínter esofágico inferior, ¿sí? Que tenga un aumento de presión en reposo del esfínter inferior es un criterio accesorio, pero los primarios es los dos criterios que les dije. Los análisis de laboratorio no arrojan datos de importancia, Chagas negativo, señale la asociación correcta respecto a la historia clínica. A ver, por seriedad de esófago gastroduodenal yo puedo clasificar a la acalasia, ¿sí? Si acá me dicen que tiene un dólico megaesófago, ¿a qué grado de acalasia va a corresponder eso? Al grado 4, ¿sí? Grado 1, el esófago anatómicamente es normal, solo veo trastornos funcionales, ¿sí? Un retardo en el vaciamiento del esófago, pero anatómicamente el esófago es normal. Grado 2, aparece una imagen típica, que es la de cola de ratón, desfiladero, copa de champán, ¿sí? Que es una imagen radiopaca finita, que es el contraste pasando a través del esfínter que no se relaja. Entonces la clase grado 2, ¿sí? La imagen en cola de ratón, ausencia de cámara gástrica, ¿sí? Eso también está en la acalasia grado 2 y ya el esófago comienza a dilatarse. Grado 3 aparecen las rodillas y grado 4 es el dólico megaesófago. Entonces, esto es una acalasia grado 4 y se indica opción C, la esofaguectomía. Para el resto de las acalasias, la cirugía, ¿sí? Es la cirugía de Heller-Dor,
cardiomiotomía de Heller y funduplicatura de Dor. Pero como es grado 4, se saca el esófago. 8. Señale la opción incorrecta respecto a las hernias inguinales. Son más frecuentes las derechas que las izquierdas. Eso es correcto. Un consejo cuando el enunciado les ponga incorrecto o les diga cuál no considera esa negación, ese no, eso incorrecto, háganse, subráyenselo, háganse un círculo, porque muchas veces al leer las opciones se terminan olvidando que se están preguntando la incorrecta o cuál no consideran tal cosa, ¿sí? Entonces, nos están preguntando la incorrecta. A es correcta. B, la hernia inguinal indirecta es la predominante, eso es correcto también. La hernia inguinal indirecta es la que protruye por la pared posterior, eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque la hernia indirecta es la que protruye por el orificio inguinal profundo. ¿Sí? En cambio, la hernia directa es la que protruye, sí, por la pared posterior. ¿Y alguien sabe, sí, qué estructura anatómica en la cirugía a mí me permite clasificar si la hernia inguinal es directa o indirecta? Los vasos epigástricos. Excelente, y de los vasos epigástricos, ¿sí? Es decir, toda hernia, ¿sí?, que se manifieste por fuera de los vasos epigástricos es una hernia indirecta. En cambio, toda hernia que se manifieste por dentro, o sea, medial a los vasos epigástricos, es una hernia directa. Esto, a ver. Imagínense, este es el pubis de un paciente, ¿sí? Este es el pliegue inguinal y acá tengo la espina ilíaca anterosuperior. ¿Estamos? O sea, estamos viendo el hemicuerpo izquierdo de una persona. ¿Estamos? Dijimos que las hernias indirectas protruyen por el OIP. Este es el OIP. Imagínense que acá tengo el orificio, este es el OIP. Y tienen que saber que el límite interno del OIP son los vasos epigástricos. Límite medial del OIP son los vasos epigástricos, acá dibujados en rojo. ¿Sí? Entonces, dijimos que las que protruyen por el orificio inguinal profundo son las hernias indirectas. En cambio, las hernias directas protruyen por la pared posterior, siempre entonces medial a los vasos epigástricos. Fíjense la última opción. La hernia inguinal directa tiene como límite anatómico externo a los vasos epigástricos. Perfecto, yo soy una hernia directa, lateralmente, ¿sí?, siempre voy a tener a los vasos epigástricos. Eso es fundamental que sepan qué es una hernia directa y qué es una indirecta. Acá estamos viendo que las indirectas son más frecuentes del lado derecho, y han preguntado, la pregunta que les hice yo, ¿qué estructura anatómica, ¿sí?, me diferencia a mí a las hernias directas de las indirectas? Lo cual, igual, hoy en día, no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque la cirugía que le vamos a hacer va a ser exactamente la misma si es directa o indirecta. ¿Cuál es la cirugía convencional, ¿sí?, que se utiliza para una hernia inguinal? La del Liechtenstein. Muy bien, la del Liechtenstein, ¿sí? Entonces esa cirugía te sirve tanto para indirectas como para directas. Por eso a mí no me sirve mucho saber hoy si la hernia es directa o indirecta, porque la cirugía que le voy a hacer va a ser exactamente la misma. Incluso si el abordaje es por laparoscopía, tampoco va a cambiar la técnica quirúrgica, porque una laparoscópica también sirve para las directas y las indirectas. Entonces, 8, opción C. 9, nos preguntan la incorrecta respecto a la fractura de Lefort 2. La fractura de Lefort, ¿sí?, es una clasificación de fracturas maxilofaciales, ¿sí?, a nivel del maxilar superior. Lefort 1, la fractura es lineal, ¿sí?, y afecta a la porción baja del hueso maxilar superior. Sería como si estuviera fracturado por debajo de la nariz. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a evaluar yo una fractura de Lefort?
Con una mano voy a sostener la cabeza del paciente y con la otra mano voy a ver qué partes de la cara se movilizan. En la fractura Lefort 1 se van a movilizar todos los dientes superiores, ¿sí? Se va a ir para adelante y para atrás porque el paciente tiene fracturado, ¿sí? Esta porción de la boca, digamos, la porción superior de la boca. Esa es la Lefort 1. Lefort 2, el trazo no es lineal, el trazo es piramidal, es decir, sube hacia la nariz y vuelve a bajar. Entonces, a medida que el Lefort aumenta el número, ¿sí? Va sumando otros huesos que se van movilizando. En la Lefort 2 se van a mover los dientes superiores y también la nariz, todo en bloque. ¿Sí? Y la Lefort 3 es tipo un anteojo o en W. ¿Sí? La Lefort 3 es bien alta. La Lefort 3 también se llama disociación cráneo-facial. ¿Por qué? Da mucha impresión, pero si vos le sostenés la cabeza al paciente, la cara, ¿sí? de los ojos para abajo se le va a mover completamente. Es muy grave la Lefort 3. ¿Por qué? ¿A qué se asocia una fractura Lefort 3? A una fractura de base de cráneo. ¿Sí? Acá me están preguntando, incorrecta respecto al Lefort 2. Los huesos propios de la nariz se van a movilizar, eso es correcto. La arcada cigomática, al desarticularse, presenta movilidad en el examen físico. La B de bueno es incorrecta. ¿Por qué? Porque si se desarticula la arcada cigomática, sería entonces una Lefort tipo 3. En el Lefort tipo 2, la arcada cigomática no se moviliza, solo se moviliza nariz, ¿sí? Huesos propios de la nariz y dientes superiores. ¿Está bien? Y otra cosa respecto a los estudios a solicitar, Lefort 1 y Lefort 2 con radiografías podría alcanzar. El que tiene indicación sí o sí de tomografía es la Lefort 3, pero justamente por lo que les dije, porque se asocia a una fractura, muchas veces sí, de base de cráneo. Entonces, 9, B de bueno. Esto hace mucho que no lo preguntan, ¿sí? Lo de Lefort. 10. Una mujer de 42 años tiene una tumoración tiroidea. La ecografía describe una formación sólida de 6 centímetros en el lóbulo derecho. Se hace una PAF que se informó con un Bethesda 6. El Bethesda 6 tenés certeza de que eso es un cáncer. ¿Sí? Incluso podés decir qué tipo de cáncer. Acá están sospechando un carcinoma papilar. Entonces, ¿cuál es la conducta indicada? En los Bethesda 5 y Bethesda 6, la conducta es una tiroidectomía total. Pero acá en esta pregunta, la correcta no es la C, sino que es la B de bueno. ¿Por qué? Porque cuando vamos a operar un tumor diferenciado de tiroides, no suele hacerse un vaciamiento ganglionar, ¿sí? Profiláctico, salvo que el tumor mida más de 4 centímetros, que eso es un T3, o invada estructuras adyacentes a la tiroides, que eso es un T4. O sea que cuando los tumores son T3, T4, hay que hacer un vaciamiento profiláctico del grupo 6, que es el grupo central, es el grupo recurrencial. O sea que si este paciente hubiera tenido una formación sólida, un nódulo menor de 4 centímetros, ahí sí la correcta hubiera sido la tiroidectomía total. Como esto mide más de 4 centímetros, se indica el vaciamiento ganglionar. Obviamente, si yo sé por ecografía que hay adenopatías o en la cirugía encuentro que hay una adenopatía, ahí voy a hacer el vaciamiento. ¿Sí? Pero si no, el concepto es que no se realiza vaciamiento ganglionar profiláctico en una tiroidectomía, excepto para tumores T3 o T4. Si después esto que manda anatomía patológica me da positivo, tengo que hacer una reoperación, ¿sí? Porque tengo que completar haciendo un vaciamiento lateral del cuello. 11, estamos asistiendo a una víctima por un trauma penetrante en la vía pública, ¿sí? Diagnosticamos un neumotórax abierto. Un neumotórax abierto es una solución de continuidad en la parrilla costal que hace que cuando el paciente ventila, inspira,
genera presión negativa en el tórax y le entra aire por la vía aérea, pero también le entra aire por el agujero que tiene en la parrilla costal. Y cuando ese agujero, ¿sí?, es mayor a 2/3 del diámetro de la vía aérea, vos vas a inspirar y el aire, en vez de entrar por la vía aérea, va a entrar solo por el agujero. Obviamente el aire que entra por el agujero no nos sirve porque no nos permite oxigenar absolutamente nada. ¿Está bien? Entonces, si estamos asistiendo a una víctima, ¿sí?, y vemos que tiene una solución de continuidad en la parrilla costal, eso, lo que hay que hacer es tapar ese orificio para que deje de entrar el aire por ahí. ¿Ok? Ahora bien, ojo, yo no puedo cerrar herméticamente ese agujero porque el paciente quizás tiene una contusión pulmonar y tiene una fístula. Entonces, cuando el paciente expira, el aire sale por la vía aérea, pero también está saliendo aire al espacio pleural, que antes también salía por el agujero que tenía el paciente abierto. Si yo le tapé el agujero completamente, deja de entrar aire, pero también deja de salir aire que estaba atrapado en el espacio pleural. Entonces, ¿qué puede desarrollar ese paciente? Un neumotórax hipertensivo. Para evitar esto, se tapa el orificio, la solución de continuidad que tiene ese paciente, cerrando herméticamente solo 3 de los 4 lados, para que ese cierre sea un mecanismo valvular. Impida que entre el aire, pero por donde no está sellado, permite que salga. Cuando aumente la presión en el espacio pleural, el aire del espacio pleural va a salir por el lado que no está sellado. ¿Sí? Eso lo han preguntado varias veces. Tratamiento en neumotórax abierto, lo primero que hay que hacer, ¿sí?, más allá de la ABCD, es tapar el orificio. Una vez que llego al hospital, a ese paciente va a requerir una cirugía, ¿sí?, un avenamiento pleural para drenar el aire que está en el espacio pleural y una plástica del agujero de la solución de continuidad que tiene, que muchas veces es un colgajo del músculo dorsal ancho. Entonces, 11, opción C. 12, se presenta a la consulta una paciente de 38 años para hacerse una cirugía bariátrica. Está en buen estado general, mide 1,55 y pesa 99 kilos. Hay que sacar el BMI, ¿sí?, peso dividido altura al cuadrado. ¿Lo sacaron? ¿Cuánto da en esta paciente? Era 41, 42. 41, bien. Bueno, a ver, 18,5, ¿sí?, a 25 es lo normal de un BMI, es considerado normal. De 20, después vamos subiendo de 5 en 5, o sea que de 25 a 30 es sobrepeso. De 30 a 35, obesidad grado 1, de 35 a 40, obesidad grado 2, y más de 40, ¿sí?, obesidad mórbida u obesidad grado 3. ¿A qué pacientes vamos a operar, ¿sí?, que tengan trastornos del peso? A los que tengan obesidad mórbida, o sea, grado 3, es decir, mayor de un BMI mayor de 40. Y por otro lado, se van a operar los que sean grado 2, o sea, entre 35 y 40, pero esos que son grado 2 tienen que tener comorbilidades asociadas a su obesidad, ¿sí? Y generalmente lo tienen. Piensen en un síndrome metabólico, ¿sí? Hay que ver si tiene diabetes o al menos intolerancia, ¿sí?, a la glucosa. Hay que ver si tienen trastornos vasculares a nivel carotídeo, a nivel del corazón. Entonces, si tienen 2 o más comorbilidades, como también la hipertensión asociada a la morbilidad, los que son grado 2 también se van a operar. Entonces, lo primero que hay que hacer siempre acá es sacar el BMI. Acá me dicen da 41. O sea, ¿qué grado de obesidad tiene un paciente con 41? Grado 3. Grado 3, ¿sí? Sabemos que grado 3 tiene indicación de una cirugía. Y acá, bueno, el que puso la B de bueno es killer, ¿sí? Le indica drogas para perder peso. No, drogas para perder peso, no, ¿sí?
Bueno, la única que dice algo de cirugía es la opción C, ¿sí? Que es la correcta. Ojo, ojo, porque por más que uno tenga la indicación quirúrgica, no es que se opera a la semana, para nada, entra en un plan, ¿sí? Que lleva meses para preparar a ese paciente a la cirugía bariátrica, ¿sí? Entonces, siempre busquen en una pregunta de bariátrica, el equipo es multidisciplinario. Hay médicos clínicos, los cirujanos, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, kinesiólogos, diabetólogos, neumonólogos. Es un grupo enorme porque son pacientes muy, muy complejos, ¿sí? Entonces entran en un programa y realmente no todos, por más que tengan esa obesidad grado 3, ¿sí? Se terminan operando porque hay que cumplir ciertos requisitos. Entonces, 12, opción C. 13, ¿cuál no constituye una característica del quiste tirogloso? Sí, decime. ¿Nos van a hacer calcular el IMC o nos van a decir tiene tanto de IMC? No, se lo van a hacer calcular seguramente. ¿Y cómo hago para calcular 99 dividido 1,55 al cuadrado? Practicá división y multiplicación. Yo me acuerdo cuando yo rendí el examen y que era, ahora va a ser presencial, ¿no? También, sí, no van a poder tener una calculadora. Bueno, tuve que ponerme a practicar división porque te preguntaban, por ejemplo, de APS, ¿sí? Tenés un estudio que tiene, no sé, tal porcentaje, entonces después te preguntaban cuál es el valor predictivo positivo para, y tenés que hacer multiplicación y división, las reglas de 3, ¿sí? Entonces, no es difícil si te pones a practicar, pero hacelo antes porque es una lástima perderse una respuesta, ¿sí? Que puede ser fácil porque no sabes multiplicar o dividir. Practíquenlo porque en todas las preguntas que yo he visto les van a poner el peso y la altura, no les ponen directamente el BMI. ¿Está? Porque también van a evaluar que ustedes sepan cómo sacar el BMI. ¿Cuál no es una característica del quiste tiroloso? Línea media, sí. ¿Y por qué la B de bueno es la incorrecta? ¿Con qué se moviliza un quiste tirogloso? No con la respiración. Con la deglución, claro. ¿Por qué se mueve con la deglución? Porque está unido por lo que se llama el divertículo faríngeo a la base de la lengua. Entonces es tramposa esta, ¿sí? No es la respiración, es la deglución. El tratamiento, opción C, es el tratamiento quirúrgico, que el nombre propio se llama técnica de Sistrom. ¿En cuál de las siguientes situaciones usted no indicaría una técnica Lichtenstein para la reparación de una hernia de la región inguinocrural? Yo ya les dije, ¿sí? La técnica Lichtenstein es la técnica tradicional, abierta, que se utiliza para las hernias inguinales, ya sea directa o indirecta, ¿sí? Entonces, sirve para la B, sirve para la C, y sirve para la de dedo. Mixta quiere decir que tiene un componente indirecto y un componente directo. ¿Por qué la técnica de Lichten no sirve para una hernia crural? Porque la malla irreabsorbible, ¿sí? Se sutura a la cintilla ilio-pubiana de Thompson. ¿Alguien sabe a qué estructura anatómica debería yo suturar una malla para una hernia crural? Al de Cooper. Al ligamento de Cooper. Excelente. ¿Sí? Para una hernia inguinal, la malla se sutura a la cintilla ilio-pubiana de Thompson, eso se llama técnica de Lichtenstein. Para una hernia crural, la malla tiene que estar suturada al ligamento de Cooper, y eso ya no se llama técnica de Lichtenstein. Uno de los nombres que tiene esa técnica es Rives-Copello, igual eso nunca lo preguntaron el nombre propio, Rives-Copello. Pero sí es muy importante que sepan que el Lichtenstein no sirve para una hernia crural. ¿En qué tipo de cirugía bariátrica es más probable como complicación un síndrome de mala absorción? A ver, manga gástrica es restrictiva, que es el sleeve gastrectomy. Banda gástrica es restrictiva. Bypass gástrico es mixto, o sea que un bypass gástrico tiene tiene probabilidad de mala absorción versus A y B que no lo tienen. Pero la D de dedo, derivación biliopancreática, es meramente mal absortiva. Por lo tanto, es la cirugía donde es más probable que haya un síndrome de mala absorción de dedo. 16 es una paciente que tiene un nódulo tiroideo, y fíjense, le dice que se hace una PAF que informa como Bethesda 3.
es fundamental que sepan el Bethesda, ¿sí? ¿Qué quiere decir cada Bethesda? Y cuál es la conducta frente a cada Bethesda. Acá nos informan, ya habíamos visto el Bethesda 6, ¿sí? En una pregunta, y que también les dije que el Bethesda 5, como el 6, van a una esterectomía total. ¿Alguien sabe qué significa un Bethesda 3? Significado incierto. Significado incierto, sí, muy bien. Eso quiere decir que el citólogo no se quiere jugar a que esto no es nada, o que esto potencialmente pueda llegar a ser algo maligno. Entonces, frente a un significado incierto, hay que repetir la punción aspiración con aguja fina, opción A es la correcta. En la segunda punción, ahora sí, el citólogo se va a jugar, no le queda otra, ¿sí? Me va a tener que decir si esto era algo benigno, que no se haría absolutamente nada, o si requiere de alguna biopsia, ¿sí? Por congelación o tiroidectomía total. 17. ¿Cuál de las siguientes constituye la causa más frecuente de hiperparatiroidismo primario? Opción C, el adenoma paratiroideo. ¿Y alguien sabe cuál es la causa más frecuente del hiperparasecundario? Insuficiencia renal. La insuficiencia renal crónica. Muy bien. 18. Marque cuál de las siguientes no es una indicación de cirugía en un paciente con hiperparatiroidismo asintomático. O sea, si yo diagnostico un hiperparatiroidismo y el paciente es sintomático, se opera. Pero cuando el paciente es asintomático, ¿sí? Para operarse tiene que cumplir alguno de estos criterios. Por ejemplo, si es menor de 50 años, adentro, ¿sí? Se va a operar por más que sea sintomático. O si ya tiene un trastorno en la función renal con un clearance menor de 60 mililitros por minuto, o un trastorno en la densitometría, un T-score menor a menos 2,5, o la D de dedo es la que está mal, ¿sí? Porque en realidad, ¿qué dice el criterio? Calcemia mayor a 1 miligramo de decilitro por encima del valor normal, ¿sí? El criterio sería mayor a 1 miligramo de decilitro por encima del nivel normal, que depende del laboratorio, el nivel normal está entre 10, 10,5. Consulta un paciente de 48 años por estar de estudio por una masa cercal de un mes de evolución. Hicieron una PAF que informó metástasis de un carcinoma epidermoide. Frente a este caso, ¿cuál es la conducta sugerida por usted? Bueno, acá lo que tiene que saber la ley del 80%, o la ley de Skandalakis. ¿Qué dice? Que frente a una tumoración lateral del cuello, en un paciente asintomático, hay un 80% de probabilidad que eso sea patología neoplásica, patología maligna. 80%, esto no es un tumor primario, sino que va a ser una metástasis. Lo más frecuente a nivel cervical es un carcinoma epidermoide, ¿sí? Por eso la PAF, si da positiva, suele dar positivo para un CA epidermoide, no para un adenocarcinoma, ¿sí? Eso es menos frecuente. Si vos tenés una PAF positiva para un CA epidermoide, entonces dijimos 80%, es una metástasis, y el 80%, el origen primario, va a ser supraclavicular, es decir, en el tracto aerodigestivo superior. Si la PAF no hubiera dado positivo para un adenocarcinoma, lo cual les repito es poco frecuente, ahí, frente a una PAF positiva de adenocarcinoma, hay que buscar tumores infraclaviculares, ¿sí? Entonces ahí, en ese caso, haría una tomografía, una veda, una videocolonoscopía, hay que evaluar mamas en las mujeres. Pero acá tenemos una PAF positiva para un CA epidermoide. Entonces, ¿cuál es la conducta? Opción D de dedo. Voy a endoscopiar, llama la triple endoscopía, que es la fibrobroncoscopía, esofagoscopía y laringoscopía, para evaluar justamente el tracto aerodigestivo superior, buscando el tumor primario. ¿Cuál de las siguientes es incorrecta respecto a los tumores de glándulas salivales? El de Wartin es el más frecuente de la glándula submaxilar. Error, ¿sí? Está preguntando, incorrecta respecto a los tumores de glándulas salivales, ¿cuál es el tumor más frecuente de la glándula submaxilar?
¿El pleomorfo? No. El adenoma pleomorfo de los benignos, ¿sí? O un tumor mucoepidermoide de los malignos. Perdón, o un adenoquístico de los malignos, ¿sí? En la submaxilar hay 50% de probabilidad de malignidad y 50% de probabilidad de benignidad. El tumor benigno más frecuente de la submaxilar es el adenoma pleomorfo, no es el tumor de Warthin. Y el maligno más frecuente de la submaxilar se llama tumor adenoquístico. Opción B, está perfecto. El adenoma pleomorfo, ojo, porque también el adenoma pleomorfo se llama tumor mixto benigno, es el tumor benigno más frecuente de la glándula parótida. Es el más, porque es benigno y es el más frecuente de todos de parótida, porque en parótida hay un 70-75% de probabilidad de que sea patología benigna. Es poco frecuente en parótida la patología maligna, 75-25. En la submaxilar es 50-50, y en las glándulas salivales menores es al revés que en parótida, es decir, 75% de probabilidad de malignidad y 25% de probabilidad de benignidad. Por eso la PAF, la punción de aspiración con aguja fina, está contraindicada en los tumores de glándulas salivales menores porque hay mucho riesgo de diseminación de células tumorales. 21. ¿Cuál es el estudio diagnóstico inicial de mayor rendimiento para descartar un carcinoma de tiroides ante la presencia de un nódulo tiroideo? O sea, yo tengo un nódulo en la tiroides. ¿Cómo puedo saber si ese nódulo es benigno o maligno? Lo vimos anteriormente con una punción aspiración con aguja fina, donde el citólogo me lo va a informar de acuerdo al Bethesda, y de acuerdo a lo que del Bethesda, cambiará la conducta. ¿Cuál de los siguientes se considera la mejor forma de cerrar una incisión de la pared abdominal? Ojo con esto, porque está en el Jiménez y está muy, muy estudiado, nunca lo preguntaron todavía. Sutura de reabsorción ultralenta, o sea que tarda alrededor de entre 4 o 6 meses en reabsorberse. En forma continua, eso quiere decir que uno ingresa, hace el punto en un extremo de la herida, anuda, y después pasa la aguja, pasa la aguja, y vuelve a anudar en el otro extremo, ¿sí? Eso se llama en forma continua, y en un solo plano, quiere decir que estás agarrando el peritoneo y la aponeurosis, ¿sí? Al mismo tiempo. B de bueno. Un paciente de 62 años, por una hernia inguinal derecha de varios años de evolución, ingresa por una tumoración inguinal derecha irreductible dolorosa de 24 horas. En físico presenta dolor a la compresión y tiene defensa muscular. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A ver, ¿cuáles son las dos complicaciones agudas, ¿sí?, de una hernia? Que puede estrangularse o puede atascarse, ¿sí? ¿Cuál es el concepto de una hernia atascada? ¿Qué tiene que estar comprometido? El tránsito. El tránsito intestinal, atascada el tránsito intestinal, es decir, el paciente tiene que estar con vómitos, ¿sí?, distendido, o en la radiografía les tienen que decir que hay niveles hidroaéreos. Y estrangulada, lo que está comprometido, ¿sí?, es la vascularización, como es este caso, es un paciente que va a estar con un abdomen agudo. Sea atascada o sea estrangulada, ambas tienen indicación de cirugía de urgencia, ¿sí? En este caso es una hernia estrangulada, ¿sí?, tratamiento quirúrgico de urgencia de dedo. Si una úlcera duodenal presenta sangrado en napa, ¿a qué Forres corresponde? Sépanse, el Forres es muy, muy preguntado. O sea, paciente con hemorragia digestiva alta, yo le hago una endoscopía y el sangrado es por una úlcera, tengo que clasificar de acuerdo al Forres. Forres 1 es un sangrado activo, 1A, arteria, 1B, está sangrando una vena, ¿sí? Forres 2 son estigmas de sangrado, es decir, el paciente no está sangrando activamente en el momento de la endoscopia, pero veo signos indirectos de que sangró recientemente, ¿no es cierto? Tenemos el 2A, que es el vaso visible, el 2B, que es ¿cómo se llama?, el coágulo adherido a la úlcera, y el 2C, que es la mancha hemática. Y el Forres 3 es una úlcera crónica, o sea, es un hallazgo endoscópico, pero esa úlcera no es causal de la hemorragia por la que consultó el paciente. ¿Sí? Entonces acá te dice sangrado en napa, eso es un sangrado venoso, por lo tanto, la correcta es la B de bueno, Forres 1B.
Y tenemos 3 forres, y recuerden, son 6 forritos, ¿no? 1A, 1B, 2A, B, C, y 3. Entonces, los primeros 3 forritos, 1A, 1B y 2A, ¿qué hay que hacer endoscópicamente? Tratamiento, ¿sí? Generalmente se inyecta adrenalina a nivel de la úlcera. En cambio, del 2B para abajo, 2B, 2C y 3, solo tratamiento médico, no se hace tratamiento endoscópico. 25, un paciente de 5 años, extraído de la guardia por una herida de arma de fuego, está taquicárdico, hipotenso, confuso, y el examen físico tiene orificio a nivel del quinto espacio intercostal izquierdo en línea axilar media. Se hace un agravamiento pleural derecho, y tenemos un débito hemático de 1200. ¿Qué diagnosticamos al colocar el tubo de avento pleural y obtener 1200 mililitros de sangre? Hemotórax masivo. Un hemotórax masivo, y por lo tanto la correcta es la de toracotomía explorada. Se presenta a la consulta un paciente de 48 años que tiene desde hace un año una masa cervical fluctuante, halitosis y disfagia. Refiere que el tumor cervical coincide con la alimentación copiosa y estuvo internado en varias oportunidades por episodios de neumonía. ¿Qué están sospechando como diagnóstico? Divertículo. Divertículo de Sen. Un divertículo de Senker, excelente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una tumoración lateral del cuello, ¿sí? El Senker es un divertículo a nivel del cricofaringe, o sea, es alto, y esa tumoración coincide con la ingesta. El paciente come, la comida le queda alojada en el divertículo, y por eso se manifiesta. ¿Y por qué estuvo internado por neumonía? Porque se broncoaspira. Entonces, frente a la sospecha de un divertículo de Senker, ¿qué estudio complementario vamos a solicitar? Un tránsito esofágico. La opción A no es incorrecta, pero entre un estudio endoscópico y un estudio contrastado, se prefiere un estudio contrastado porque me permite ver mejor desde afuera una foto del divertículo. En cambio, por endoscopía a veces puede ser difícil diagnosticarlo porque uno pasa de largo, no lo ve, o también qué riesgo tengo con la endoscopía, perforar el divertículo. 27, frente a un paciente con un carcinoma epidерmoide de tercio medio de esófago que tiene gran disfagia, tiene múltiples adenopatías, tiene metástasis hepáticas, es un cáncer de esófago fuera de protocolo quirúrgico, tiene metástasis. ¿Cuál es el mejor tratamiento paliativo para su enfermedad? Hoy en día es la opción C, colocar un stent por vía endoscópica. Otra opción, si no hay un stent por vía endoscópica, es hacer una gastrostomía de alimentación. Pero entre gastrostomía y stent se prefiere el stent. Y aparte no está la opción de gastrostomía. 28, estamos haciendo la curación diaria de un paciente, tiene tercer día postoperatorio de gastrectomía total por un SIA gástrico, las gasas se encuentran húmedas y tiene abundante débito serohemático por la herida. Buen estado general, afluir normotenso, abdomen blando, depresible, doloroso en región quirúrgica, ruidos positivos. ¿Cuál es su conducta frente a este caso? ¿Qué diagnosticaron? Un paciente que está recientemente operado y tiene abundante débito serohemático por la herida. ¿Qué puede estar pasando? La evisceración. Muy bien, ¿sí? Una evisceración. Y vamos a ponerlo más específicamente, ¿qué tipo de evisceración? ¿Grado 1, grado 2, grado 3 o evisceración cubierta? En este caso sería cubierta, pero no te dice que la piel está abierta. Exactamente, ¿sí? La cubierta es cuando se te abren, ¿sí? En la profundidad, la aponeurosis con el peritoneo, pero la piel permanece cerrada. ¿Sí? Si esto fuera una evisceración grado 1, 2 o 3, les tiene que decir que frente a la inspección la herida está abierta y en el fondo de la herida o a nivel de la piel o pasando la piel se observa epiplón, intestino, etc. ¿Sí? Esto es una evisceración cubierta. Entonces, ¿qué voy a hacer? El paciente está en buen estado general, por lo tanto se indica opción D de dedo, la cirugía. En caso que uno tenga una evisceración cubierta y el paciente esté en mal estado general, ahí sí se puede hacer una conducta expectante, que se coloque una faja, reposo físico y nada más. Pero como está en buen estado general, indico cirugía.
¿Cuál constituye la fisiopatología para el desarrollo de una hernia hiatal por deslizamiento? La opción A, una laxitud de la membrana frenoesofágica. Las hernias hiatales por deslizamiento son las tipo 1, ¿sí? Y son, por lejos, las más frecuentes. ¿A partir de qué valor el índice de masa corporal se considera que un paciente va a tener obesidad grado 2? ¿Sí? Dijimos grado 2 es entre 35 y 40, ¿sí? Opción C. En el examen nadie le va a poner, para que ustedes tengan que definir qué obesidad tiene el paciente, nadie le va a poner justo el número que está en el límite, ¿sí? Esto porque me lo preguntan siempre. Le van a poner un 37, un 42, ¿sí? Un 28, para que no haya dudas, de eso no se preocupen. ¿Qué significa que una hernia inguinal sea deslizada? Es la opción B de bueno, ¿sí? O sea que el órgano que forma parte, que está dentro del saco, está pegado a la pared del saco y uno no lo puede separar, ¿sí? No puedo separar el contenido del saco de la pared del saco, porque están fusionados. Los órganos que suelen deslizarse suelen ser del lado derecho el ciego, del lado izquierdo el colon sigmoides, o indistintamente del lado la vejiga. Y a veces, menos frecuente en mujeres, trompa de ovario y ovario. Señale la opción incorrecta respecto al cáncer gástrico precoz. Bueno, tienen que saber la definición de cáncer gástrico precoz. La definición es la D de dedo, ¿sí? Dice, se define como un tumor limitado a la mucosa y submucosa independientemente del compromiso ganglionar. O sea, yo puedo tener un carcinoma intramucoso, esos no dan metástasis ganglionar, o puedo tener incluso hasta lo que es un T1, un submucoso, ahí sí puedo tener incluso compromiso ganglionar. Lo que me va a definir fundamentalmente si es temprano o avanzado es la penetración en profundidad, ¿sí? Entonces, los que están limitados a la submucosa, independientemente de que haya compromiso ganglionar, son los cánceres gástricos tempranos. A ver, ¿cuál es incorrecta? Cuando está limitado a la mucosa, ¿sí? La sobrevida a los 5 años es del 100%, eso es correcto. De hecho, los tempranos operados tienen una sobrevida cercana al 100%, 95-100%. El tema es que es poco frecuente diagnosticar un carcinoma temprano, ¿sí? Porque casi siempre son avanzados. La estratificación se hace por ecoendoscopía, eso es correcto. La presencia de metástasis ganglionares lo define como avanzado. Eso es incorrecto, porque dijimos que es independientemente del compromiso ganglionar. Entonces, 32C. 33, el tratamiento crítico de una hernia inguinal puede hacerse por varias técnicas. ¿Cuál es el enunciado correcto? La técnica del Lichtenstein se hace con una malla reabsorbible. Incorrecto. ¿Con qué malla se hace? Con una irreabsorbible. Nunca elijan una opción con malla reabsorbible para una hernia. La técnica del Lichtenstein es una reparación laparoscópica con malla, no es una técnica laparoscópica. Por la laparoscopia tengo la técnica TAP y la técnica TEP, ¿sí? La técnica TAP es transabdominal. O sea, acá dice que la técnica TAP es una técnica que no se introduce en la cavidad peritoneal. Sí, se introduce en la cavidad peritoneal, por eso se llama transabdominal. La técnica TEP es totalmente extraperitoneal. Es la correcta. Sépanse que la vía de abordaje laparoscópico, ¿sí? Sea TAP o sea TEP, utiliza una malla irreabsorbible que va en el espacio preperitoneal. Y sirve tanto para hernias inguinales directas e indirectas y también para hernias crurales. ¿Sí? Sirve para todo. Y sépanse las indicaciones del abordaje laparoscópico del libro, ¿sí? Hernia recidivada o pacientes con hernias bilaterales o la hernia del deportista, ¿sí? O sea, una persona que tiene que rápidamente reincorporarse a la actividad física. 34 es un paciente de 49 años con antecedente de hipertensión arterial y una úlcera gástrica de varios años de evolución y consta con un dolor de 8 horas de 10 en 10 que comenzó en epigastrio. Está taquicárdico, atomotensa, subfebril, contracción muscular generalizada y signo de Joubert positivo. ¿Qué es el signo de Joubert? El abdomen timpánico.
abdomen timpánico en hipocondrio derecho, que me habla de ¿qué? De un neumoperitoneo. ¿Cuál sería el diagnóstico presuntivo y qué estudio complementario pediría? O sea, estoy sospechando, hay un neumoperitoneo por el signo de Jobert. Es un paciente con antecedente de úlcera gástrica. El dolor comenzó en epigastrio y bueno, lo más probable es que sea una úlcera gastroduodenal perforada. Entonces, le voy a pedir una radiografía de tórax buscando qué signo. ¿Alguien sabe? El de Popper. El signo de Popper, que es justamente ver ese aire interpuesto entre el diafragma y el parénquima hepático. ¿Cuál es el patrón de laboratorio característico del hiperparatiroidismo? Opción B de bueno. En orina, todo aumentado, y en sangre va a haber aumento de del calcio, pero ojo, hay hipofosfatemia. ¿Cuál es el patrón de laboratorio de un síndrome pilórico? Es decir, un paciente que está vomitando, vomita ácido clorhídrico, ¿sí? Por lo tanto, va a entrar en alcalosis metabólica, hipocalémica e hipoclorémica. B de bueno. ¿Cuál es de los siguientes el límite externo del orificio crural por donde protruyen las hernias crurales? Siempre lateralmente a una hernia crural, ¿sí? O sea, externamente a una hernia crural, voy a tener a la vena femoral. D de dedo. El límite interno es el ligamento Gimbernat, ¿sí? El límite inferior o posterior es el ligamento de Cooper, y a la cintilla la voy a tener por arriba o anterior, ¿sí? Junto con la arcada inguinal. Paciente de 52 años con anosea gástrico de antro que mide 1,5 centímetros, es bien diferenciado, no ulcerado. Y por ecoendoscopía está confinado a la mucosa, no tiene metástasis. Obviamente, ¿cuál es la conducta a seguir? Bueno, acá tienen todas las características para que un adenocarcinoma de estómago pueda ser resecado por vía endoscópica, ¿sí? ¿Por qué? Tiene que ser menor de 2 centímetros, tiene que ser bien diferenciado, no puede ser ulcerado y tiene que estar limitado a la mucosa, ¿sí? Solo cuando cumple todas esas características se puede resecar por vía endoscópica, si no, va a haber que hacer la gastrectomía. 39 es una pregunta de la clasificación de Los Ángeles respecto a la esofagitis, ¿sí? Los Ángeles A son lesiones de la mucosa menores de 5 milímetros de longitud que no se extienden, ¿sí? Entre dos pliegues de la mucosa. Los Ángeles B, como es este el caso, son mayores de 5 milímetros, pero tampoco se extienden entre dos pliegues. Si se extiende una ulceración entre dos pliegues, pasa a ser Los Ángeles C, cuando ese compromiso es menor al 75% de la circunferencia del esófago, o Los Ángeles D de dedo, cuando el compromiso es mayor del 75% de la circunferencia. ¿Sí? Entonces, acuérdense, A es menos 5, B es más 5, C es menos 75 y D de dedo más 75. En este caso, B de bueno. 40 es un paciente con una ventración mediana suprainfraumbilical que es reductible, incoercible. El abdomen tiene dolor a la palpación, pero no tiene signos de peritonitis. Tiene el ritmo ecuatorio conservado, le hago una tomografía y tiene un índice Tanaka de 32. El índice Tanaka es una relación entre el volumen de la ventración y el volumen de la cavidad abdominal. ¿Hasta cuánto se puede tolerar, digamos, un índice de Tanaka? ¿A partir de qué valor del índice de Tanaka uno tiene que indicarle a un paciente un neumoperitoneo de Goñi Moreno? 25. Cuando es mayor a 25. Bien. Fíjense que acá el paciente no tiene una ventración complicada, ¿sí? La ventración no está ni atascada ni estrangulada. Si es una urgencia, obviamente ese paciente se va a operar de urgencia sin ningún tipo de neumoperitoneo previo. El Goñi Moreno solo se planifica en pacientes programados, ¿sí? Entonces, vos por consultorio un paciente así, le pedís una tomografía
con pedido de índice de Tanaka. Si el índice de Tanaka es mayor al 25%, se hace un neumoperitoneo previo a la eventroplastia, ¿sí? Entonces la correcta es la B de bueno. 41, opción incorrecta respecto al estadio de tratamiento de una hemorragia alta por enfermedad ulcerosa. Bueno, esto lo vimos recién, les dije que los 3 forritos de arriba, tratamiento endoscópico, 3 forritos de abajo, solo tratamiento médico. La que está mal acá es la opción de dedo, porque Forres 1B debería decir tratamiento endoscópico. ¿Cuándo me pienso yo en un tratamiento quirúrgico en un paciente con un sangrado por úlcera gastroduodenal? Es decir, a ver, si yo Después de tengo 2 endoscópicos fallidos. muy bien, a eso iba yo. Recuerden que tengo 2 intentos, ¿sí?, de tratamiento endoscópico de una úlcera que está sangrando. Cuando falla el segundo tratamiento endoscópico, bueno, ahí ya está, se acabó el tratamiento endoscópico, veré qué disponibilidad tengo, haré una angiografía o, si no, un tratamiento quirúrgico. ¿En qué caso? Sí, decime. En el tratamiento endoscópico solamente se realiza con adrenalina, no se utiliza otra sustancia, algún plasma, algo diferente. Hay muchísimas opciones, ¿sí? Una muy frecuente y económica es la adrenalina. El argón está buenísimo, pero en pocos lugares lo tienen disponible. Ok, gracias. De nada. ¿En qué caso no estaría indicada la exploración quirúrgica en el contexto de una hemorragia digestiva alta? No hay un capítulo, ¿sí?, del Jiménez que les habla de hemorragias digestivas, ¿sí? Y les ponen indicaciones quirúrgicas, que realmente en la vida real no se utilizan así, ¿sí? Pero bueno, si está en el libro, lo deberían saber. Requerimiento de más de 4 unidades en 24 horas, o más de 2 unidades por día durante 4 días consecutivos, o el resangrado con fracaso del tratamiento endoscópico. Ojo, ojo, porque igual dijimos que en una úlcera gastroduodenal tenemos 2 opciones de tratamiento endoscópico, ¿sí? Pero, por ejemplo, si tenés una hemorragia digestiva alta por varices esofágicas, es solo un tratamiento endoscópico. El que está mal en esta pregunta es la A, paciente que ingresa en shock hipovolémico. A priori ese paciente no tengo que mandarlo directamente a una cirugía. ¿Qué se hace con un paciente que ingresa al shock room y está en shock? Se lo expande. Claro que sí, se lo expande. 2 vías periféricas, cortas, anchas, se pasan cristaloides, se controlan los signos vitales. Después veré si el paciente persiste descompensado, bueno, ese paciente puede tener criterio de una cirugía. ¿Cómo se define el proceso caracterizado por la apertura del plano peritoneal y aponeurótico sin apertura de la piel en un postoperatorio? Lo vimos en otra pregunta, es una evisceración cubierta, ¿sí? Opción A. Que también les pueden decir como sinónimo, o sea, la evisceración cubierta es una dehiscencia incompleta. En cambio, evisceración grado 1, 2 y 3 son dehiscencias completas. Durante la evaluación inicial de un paciente politraumatizado es primordial asegurar la vía aérea. ¿Cuál es la principal indicación de una cricotiroideotomía? Yo siempre voy a hacer una conducta quirúrgica para asegurar la vía aérea cuando estén contraindicadas las intubaciones, ya sea oro o nasotraqueal, ¿sí? Edema, shock hemorrágico, enfisema pulmonar no son contraindicaciones ni de intubación oro ni de nasotraqueal, ¿sí? En cambio, una lesión de vía aérea, una obstrucción de la vía aérea, me van a contraindicar tanto la naso como la orotraqueal, ¿sí? Entonces, en ese caso, opción C, habrá que hacer una cricotiroideotomía o una traqueostomía. Consulta un hombre de 70 años sin antecedentes cardiológicos por regurgitación, disfagia y halitosis. Tiene un tránsito con un divertículo de Senker que mide 3,5 centímetros. ¿Qué vamos a hacer? A un Senker, ¿sí?, si yo lo voy a operar, siempre hay que hacer una miotomía del cricofaringeo. Eso siempre, ¿sí?, para que disminuya la presión endoluminal. Ahora bien, si el Senker mide menos de 3 centímetros, se hace una diverticulopexia.
que sería la opción B de bueno. Si el Senker mide más de 3 centímetros, se hace la diverticulectomía con la miotomía, que es en este caso la correcta, opción D de dedo. ¿Y en qué caso se hace el tratamiento endoscópico? Cuando son pacientes con elevado riesgo quirúrgico, independientemente del tamaño del Senker. ¿Sí? Entonces 45, D de dedo. Incorrecta relación al leiomioma de esófago, se diagnostica por econdoscopía, sí. El tratamiento quirúrgico de elección es la enucleación, está perfecto, porque el leiomioma es un tumor benigno, o sea que no se justifica una esofaectomía para sacar un leiomioma. Yo puedo sacar el tumor preservando el esófago, ¿sí? Se ubica preferentemente en el tercio distal, y la que está mal es la C, presenta alto riesgo de transformación maligna. No, es un tumor benigno. ¿Qué tratamiento propone para un paciente de 52 años que tiene un linfoma MALT en el antro gástrico? ¿A qué se asocia el linfoma MALT gástrico? Helicobacter. Muy bien, a Helicobacter pylori, ¿sí? Entonces se dice que es el único cáncer tumor que se trata con antibióticos. Claro, lo que hay que hacer inicialmente, ¿sí?, es un tratamiento antibiótico para tratar Helicobacter pylori y un tratamiento médico, ¿sí?, con protección gástrica. Y después se reevalúa. Hay pacientes que responden a ese tratamiento y si no, habrá que hacer una cirugía. Pero a priori, la correcta entonces, opción D de dedo. Ingresa en guardia un paciente de 38 años por hematemesis y melena sin descompensación hemodinámica. No tiene antecedentes. ¿Cuál de los siguientes estudios realizaría a continuación para crecer el diagnóstico? O sea, cuando ingresa un paciente con una hemorragia estiva alta, ¿sí?, ¿qué estudio diagnóstico quiero solicitar yo siempre? Opción C, la veda. ¿De qué va a depender si puedo hacer o no la veda? Del estado hemodinámico del Muy paciente. bien, acá se lo subrayo, del estado hemodinámico del paciente. Los pacientes que están descompensados no son candidatos a una endoscopía. Por eso siempre cuando ingresa un paciente, ellos lo han preguntado, ingresa un paciente a la guardia con hemorragia estiva alta. Les ponen algunas cosas. ¿Cuál es su primer conducta? Siempre la primer conducta es evaluar el estado hemodinámico del paciente y si está descompensado, expandirlo. Una vez que logro compensarlo, recién ahí le voy a pedir la endoscopía. Ojo con eso, ¿sí? Acá les preguntan ¿qué estudio solicito? La veda. Ahora, si el paciente está descompensado y les preguntan ¿cuál es la primera conducta que haría? Es la reposición de líquido. Ingresa en guardia un paciente con una hemorragia estiva alta y descompensación hemodinámica. Cardiópata, hipertensa, diabética, no tratada adecuadamente, EPOC. Hacemos las maniobras de reanimación inicial, evoluciona favorablemente, entonces le hacemos un tratamiento endoscópico porque vemos una úlcera duodenal Forres 1B. A las 24 horas del episodio comienza nuevamente con débito hemático por la sonda, le cayó el hematocrito, no está descompensada. ¿Cuál de las siguientes es la mejor opción terapéutica frente a este nuevo cuadro? Habíamos dicho, tengo una segunda chance de tratamiento endoscópico, por lo tanto la correcta es la B de bueno. Si falla este segundo tratamiento endoscópico, bueno, en este caso, ¿sí?, es primordial intentar un tratamiento por hemodinamia, un tratamiento angiográfico, porque es un paciente con elevado riesgo quirúrgico, donde la cirugía tendría una alta mortalidad, ¿sí? Entonces, en este caso, correcta B de bueno. ¿Cuál es la causa más frecuente de hipoparatiroidismo post-tiroidectomía? D de dedo, es la isquemia de las glándulas paratiroideas. Suele ser transitorio, algunos cirujanos indican en forma profiláctica calcio y vitamina D. La extirpación inadvertida puede suceder, pero no es frecuente, ¿sí? Y si uno lo advierte en la cirugía, se reimplanta en el mismo procedimiento. ¿Cuál es la causa más frecuente de enfermedad por reflujo gastroesofágico? Opción D de dedo, las hernias hiatales por deslizamiento, que son las tipo 1, que era por laxitud de la membrana frenoesofágica. Marque cuál de las siguientes no es una indicación específica de abordaje laparoscópico de una hernia de la región inguinocrural. Habíamos dicho recidivada o las que son bilaterales
o la del deportista, ¿sí? Hernia inguinal mixta, es decir, directa e indirecta, no es per se una indicación de abordaje laparoscópico. ¿Cuál de las siguientes no es una indicación quirúrgica para el tratamiento de la úlcera gástrica? ¿Por qué es la D de dedo? ¿Qué está mal? ¿Qué debería decir en vez de 60 días? 90. Es perfecto. Se operan aquellas que no responden más allá de los 90 días de tratamiento, es decir, a partir de los 3 meses. Acá ponen 60 días, eso es incorrecto. ¿A qué se define como cialodocitis? Opción C es la inflamación específica de los conductos excretores. En cambio, cialoadenitis es la inflamación del parénquima glandular. La opción D de dedo, la hiperplasia linforreticular, también se llama cialosis o cialoadenosis. Ojo, porque suena todo lo mismo, ¿sí? Pero no lo es. Cialosis, cialoadenosis es la opción D de dedo. Ordene por orden de frecuencia las causas de hemorragia digestiva alta grave. Como me está diciendo hemorragia digestiva alta grave, la correcta es la A, úlceras de duodeno, después las gástricas, en tercer lugar, las lesiones agudas de la mucosa y las varices esofágicas. Ahora, si les preguntan, ¿cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta? No dice grave, dice hemorragia digestiva alta. ¿Qué dice el libro? La lesión aguda de la Lesiones agudas de la mucosa. Las lesiones agudas de la mucosa. ¿Sí? Entonces, ojo, de acuerdo a cómo se los pregunten, si dice grave, ya saben qué responder. Y si no lo dice, también. ¿Cuál es la localización más frecuente del adenocarcinoma de esófago? ¿A qué se asocia? ¿A qué procedimiento o enfermedad se asocia un adenocarcinoma de esófago? Barrett. Claro, o sea, el paciente tiene reflujo, ese reflujo genera inicialmente una esofagitis, luego una metaplasia, ¿sí? O sea, el Barrett, displasia y después cáncer. ¿tá? Por eso se dice que el adenocarcinoma, el factor de riesgo, es la enfermedad por reflujo, por eso se asocia a un nivel socioeconómico medio alto, en cambio el epidermoide, ¿a qué factor de riesgo se asocia? Alcohol y tabaco. Alcohol y tabaco. Entonces, prejuiciosamente, sí, se lo asocia a un grupo socioeconómico medio bajo. Por eso el epidermoide va a ser más frecuente en tercio medio y superior, y el adenocarcinoma en el tercio inferior, como es en esta la correcta opción C. Y de acuerdo al Jiménez, es el más frecuente, el adenocarcinoma es el tumor más frecuente del esófago. 57, es una pregunta viejísima pero oficial, ¿sí? 17 años, sin antecedentes, tiene un nódulo cervical lateral izquierdo, delante del esternocleidomastoideo, mide 3 centímetros de diámetro, liso, indoloro, remitente. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A ver, ¿por qué no es un quiste tiroloso? Díganme ustedes. Porque es de la línea media. Excelente, porque es de la línea media el quiste tiroloso. Entonces tengo una lesión lateral del cuello, no es un quiste tiroloso. Por eso el diagnóstico de un quiste tiroloso es muy sencillo. ¿Por qué no es una submaxilitis? Porque es una tumoración indolora en este caso. ¿sí? Una submaxilitis va a tener dolor. ¿Y por qué no es una leucemia linfática crónica? Porque es una enfermedad que se asocia en gente mayor, ¿sí? No en un paciente de 17 años. Por lo tanto, lo más probable, opción C, un quiste branquial. Ingresa en guardia un paciente por hematemesis y melena, tiene palidez mucosa, taquicardia, taquipnea, hipotenso, franca melena al tacto, hematocrito de 20, ¿sí? Ya tiene un toque de la función renal. Coagulograma es normal, eso siempre hay que evaluar, ¿no? En un paciente que sangra, si está anticoagulado, hay que evaluar el RIN. A veces los pacientes sangran porque se fueron de RIN. Ante el diagnóstico de hemorragia digestiva alta, ¿cuál es la conducta inicial? Esta es la que les decía yo que habían preguntado de esta forma. Acá les ponen, fíjense la opción A, endoscopia digestiva alta. Sí, yo le quiero hacer una endoscopia digestiva alta, pero ¿por qué no le puedo hacer en este momento una endoscopia digestiva alta? Por la descompensación. Porque está taquicárdico, hipotenso. Primero tengo que manejar el estado hemodinámico del paciente, ¿sí? Por eso la correcta es la opción D de dedo, ¿sí?
Primero, reposición líquida, evaluar la respuesta. Una vez que logro compensarlo, sí pedir la opción A, que es la endoscopia digestiva alta. No sé si tengo que hacer esclerosis del vaso sangrante, porque todavía no tengo ningún diagnóstico, eso está medio mal. Y después el paciente obviamente va a quedar internado con control hemodinámico estricto. ¿Por qué? Porque las úlceras que requieren tratamiento endoscópico y alrededor del 50% de los casos pueden resangrar y requerir un segundo tratamiento endoscópico. Un paciente con una NOCA de esófago está en plan quirúrgico para una esofagectomía más gastroplastia. Gastroplastia quiere decir que cuando uno saca el esófago, ese esófago es reemplazado por un tubo gástrico, ¿sí? Con el estómago remanente se hace un tubo y se lo sube al mediastino para reemplazar al esófago. Pero su estado nutricional no es apto, por lo que decide mejorarlo antes de someterlo a una resección. ¿Cuál de las siguientes no es una opción válida para este paciente? Cuando hacemos la esofagectomía, a los pacientes se les suele hacer siempre una yeyunostomía de alimentación. ¿Por qué? Porque esta anastomosis que tiene entre la faringe y el neoesófago, que es el estómago, recién se utiliza a partir más o menos de los 10, 14 días, ¿sí? Entonces en el postoperatorio el paciente al que le sacaste el esófago se alimenta por una yeyunostomía. A veces la yeyunostomía se puede hacer antes de la esofagectomía para mejorar el estado general del paciente, como es la opción A. Está perfecto, hacemos una yeyunostomía previo a la esofagectomía. Le hacemos la yeyuno, mejora el estado nutricional, le sacamos el esófago y ese paciente se va después de esa esofagectomía con la yeyuno que le hicimos en la primera cirugía. Esa yeyuno después se saca por consultorio externo sin ningún problema. Internamos al paciente y comenzamos con alimentación parenteral por una vía central. También es una opción, pero obviamente siempre es mejor alimentar a una persona por vía enteral, ¿sí?, que por vía parenteral. Pero es una buena opción, cada vez se mejoró muchísimo con la alimentación parenteral. Realizar una gastrostomía de alimentación previo a la esofagectomía. Y intercalar con nutrición para iniciar una dieta hipercalórica, hiperproteica. Sí, la D de dedo es correcta, va a depender de qué tanto pueda comer el paciente, pero la C está mal. ¿Por qué está mal la C? Nunca hagan una gastrostomía a un paciente potencialmente, ¿sí?, pasible de una esofagectomía. ¿Por qué? Yo le dije que, ¿por qué reemplazo el esófago? Por el estómago. Entonces, si yo hago una gastrostomía, estoy perforando el estómago, ¿sí?, que después voy a usar de neoesófago. Por eso, si hago un procedimiento de alimentación previo, va a ser una yeyunostomía. La gastrostomía de alimentación, ¿en qué casos se hacían con pacientes con cáncer de esófago? Que lo vimos en otra pregunta. Paliativos. Claro, en pacientes paliativos que yo sé que nunca les voy a hacer una esofagectomía. Que incluso igual hoy en día, en vez de hacer una gastrostomía, recuerden que es mejor colocar un stent por endoscopía. Pero nunca a un paciente potencialmente resecable le hagan la gastrostomía. A eso va, ese concepto va esta pregunta. 60. Nos preguntan la clasificación de los tumores de la unión gastroesofágica. A ver. Esto es muy sencillo, ¿sí? Tiene una clasificación que se llama clasificación de Siebert. ¿Se ve, no? El dibujo, el mamarracho que les estoy haciendo. Sí, sí. Bien, esta línea que estoy dibujando es el cambio mucoso, ¿sí?, que lo llaman línea Z. Entonces, ¿qué sabemos? ¿A qué llamamos tumores de la unión gastroesofágica? Los que están 5 centímetros por arriba, ¿sí?, y 5 centímetros por abajo. ¿Está? Entonces, háganse un 1 y un 2 por debajo, uno arriba y 2 debajo, ¿sí?, de la línea Z. ¿Por qué? ¿Qué es un Siebert 1, chicos? Los que están desde 5 centímetros por arriba de la línea Z hasta 1 centímetro por arriba.
¿Qué es un Sievert 3? Los que están desde 2 centímetros por debajo de la línea Z hasta los 5 centímetros por debajo de la línea Z. Y me queda el Sievert 2, que es 1 centímetro por arriba de la línea Z y 2 centímetros por debajo. Esta es una pregunta oficial, ¿sí? O sea, lo han preguntado hace creo que 2 o 3 años, por lo tanto, sépanselo. Acá tengo un tumor en la unión gastroesofágica que está ubicado a 3 centímetros por debajo de la línea Z. Como está a 3 centímetros por debajo de la línea Z, corresponde a un Sievert 3. Y si es un Sievert 3, ¿sí? ¿Cómo se comporta? ¿Como un tumor de qué? ¿De esófago o de estómago? Gástrico. Gástrico. Por lo tanto, la cirugía va a ser una gastrectomía total con una resección del esófago distal. ¿Sí? En cambio, el Sievert 1 se comporta como un cáncer de esófago. Entonces, ¿cuál es la cirugía de un Sievert 1? La esofagectomía total con resección del estómago proximal. El quilombo es el Sievert 2. Si quieren, léanlo. Si tienen alguna pregunta, después me contactan por mail. Bien, sigamos con la 61. Frente a un paciente con un SEA medular de tiroides que tiene antecedente de hipertensión arterial, de difícil manejo, y encontramos un feocromocitoma adrenal derecho asociado. ¿Cuál considera la opción? O sea, es un SEA medular más un feocromocitoma. ¿Cómo se llama esa neoplasia endocrina múltiple? ¿Qué número es? ¿Tipo 1 o tipo 2? 2. Tipo 2, excelente. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con este paciente? El concepto es que se saca siempre primero el feocromocitoma. ¿Por qué? Porque es el que pone en riesgo la vida del paciente. Y en una segunda cirugía, ¿sí?, se hace después la tiroidectomía total por el SEA medular de tiroides. Por eso la correcta es la B de bueno. ¿Cuál es el patrón manométrico para el diagnóstico de certeza de acalasia? Ya se las spoileé: ausencia o déficit de relajación del esfínter inferior con hipo o aperistalsis. Opción A. Paciente cursando postoperatorio inmediato de tiroidectomía total, tiene un SEA folicular, comienza con fasciculaciones, parestesias, calambres, disartria, en el electro, prolongación del QT, signo de Chvostek y Trousseau. ¿Qué tiene este paciente producto de la tiroidectomía? Una hipocalcemia. Una hipocalcemia. Y es una hipocalcemia grave, ¿sí? ¿Por qué? Porque está generando trastornos, ¿sí?, del electrocardiograma y tiene signos de Chvostek y Trousseau. ¿Cuál es la conducta inicial? Es la correcta, la A, administrar gluconato de calcio endovenoso. Algunos acá ponen que no está tan mal, pero no es lo correcto, la opción D de dedo, que es el dosaje de calcemia. Esto se hace en forma rutinaria, independientemente de que si el paciente tenga síntomas o no. Al otro día de la cirugía se dosa la calcemia y si está bien el paciente se va a su casa. O sea que el hecho que tenga los signos, ¿sí?, no me indica si tengo que no hacer la calcemia porque la tendría que haber hecho igual. Respecto al NEM1, marque el enunciado incorrecto. A ver, recuerden que el NEM1 se llama síndrome de Werner, o sea que la B es correcta, es el NEM de las P, porque compromete páncreas, paratiroides y la pituitaria. Los tumores suelen ser benignos y la que está mal es la opción D de dedo, porque el feocromocitoma, el SEA medular y el hiperparatiroidismo primario es el NEM2A. Entonces, 64 incorrecta, opción D de dedo. Ingresa en guardia un paciente de 51 años que es traído por una hemorragia digestiva alta con descompensación hemodinámica. Le hacemos las maniobras y se hace una de resucitación y una endoscopía donde tiene una úlcera Forres 1A en el antro gástrico. Se hace tratamiento endoscópico, tiene buena evolución y refiere a haber presentado varios episodios similares características. Entre los estudios tiene elevada la calcemia y tiene una hematuria microscópica.
¿Cuál será la conducta a seguir una vez superado este episodio agudo? ¿A alguien se le ocurre qué puede justificar estos episodios de complicación ulcerosa en el contexto de una hipercalcemia? Tiene Hiperpara. Muy bien, pues esto puede ser un hiperparatiroidismo. Excelente. ¿Y qué dijimos? ¿Cuál es la principal causa del hiperpara primario? Un adenoma. Entonces, si yo sospecho que acá hay un adenoma paratiroideo, los primeros estudios que va a solicitar es el dosaje de la paratormona y una ecografía cervical. ¿Cómo dar la PTH? Elevada. Si esto es un hiperpara, la PTH va a estar elevada. A veces por ecografía no logro evidenciar la localización del adenoma, ¿sí? ¿Qué otros estudios puedo hacer de imagen? El centellograma es muy utilizado también, ¿sí? O sea, acá la correcta es la B de bueno. Si yo por ecografía no diagnostico la localización del adenoma, el centellograma, ¿sí?, es un buen estudio para ubicarlo. Y si este paciente, ¿sí?, ubico dónde está el adenoma, ¿qué se hace? ¿Tiene indicación quirúrgica o no? Habíamos hablado, Sí, ¿no? porque es sintomático. Exactamente, sí, porque es sintomático, ¿está? Y si fuera asintomático, por la edad, no es quirúrgico, tiene 51 años, tiene que tener menos de 50 y me faltan muchos datos. Es decir, que un paciente con diagnóstico de adenoma paratiroideo que sea asintomático, hay que evaluar la función renal, hay que hacer una densitometría ósea, ¿sí? Y bueno, obviamente el dosaje de calcemia para evaluar si se va a operar o no. ¿En cuál de las siguientes úlceras no está indicada la vagotomía como tratamiento? En las úlceras gástricas tipo 1. ¿Por qué? ¿Qué tienen en común las gástricas tipo 2, tipo 3 y las úlceras de duodeno? ¿Cómo es la secreción ácida en este? Las B, C y D tienen hipersecreción ácida. En cambio, la úlcera gástrica tipo 1, que es la más frecuente del estómago, la tipo 1 es la más frecuente del estómago, se asocian con hiposecreción ácida. O sea que a una úlcera gástrica tipo 1 no hace falta asociarle una vagotomía. Se hace una antrectomía como tratamiento quirúrgico, pero sin vagotomía. Incorrecto en relación a las vagotomías, la troncular tiene como complicación el desarrollo de litiasis vesicular. Sí, eso es correcto. ¿Cuáles son las 4 complicaciones de una vagotomía? La diarrea, que es la más frecuente de todas, la litiasis vesicular, la atonía gástrica y el síndrome pilórico. ¿Sí? Diarrea, litiasis vesicular, atonía gástrica, síndrome pilórico. La troncular tiene absolutamente todas las complicaciones. La selectiva no tiene como complicación potencial la litiasis vesicular. Y la superselectiva es la única que mantiene inervado el píloro, por lo tanto no desarrollan los pacientes un síndrome pilórico. ¿Sí? Al ser la vagotomía superselectiva la única a la que no hay que hacerle una piloroplastia es la de elección, porque es la que menos morbilidad tiene. ¿Sí? La superselectiva es la vagotomía de elección, porque es la única que mantiene inervado el píloro, por lo tanto, no hace falta hacerle una piloroplastia. A la troncular y a la selectiva siempre se le tiene que hacer una piloroplastia para evitar el síndrome pilórico postoperatorio. Ahora bien, la troncular y la selectiva son vagotomías que uno ve el nervio vago y lo corta. O sea, es imposible hacer una vagotomía incompleta en la troncular y en la selectiva. En cambio, la vagotomía superselectiva es una vagotomía a ciegas, porque solo va a seccionar las ramificaciones del nervio vago que inervan el estómago. Entonces, uno no ve en realidad las fibras que uno está seccionando. Entonces, una vagotomía superselectiva existe el riesgo de estar haciendo una vagotomía incompleta. ¿Y qué pasa si yo hice una vagotomía incompleta?
tengo más chance de recidiva, ¿sí? Por eso la incorrecta es la B de bueno, que dice que la vagotomía superselectiva es la que presenta menor índice de recidiva post-vagotomía. Al contrario, la superselectiva es la que tiene mayor índice de recidiva por el riesgo de vagotomía incompleta que implica. Pero entonces, ¿por qué es de elección? Como les dije antes, porque es la única vagotomía que mantiene inervado al píloro. Entonces es la única vagotomía a la que no hay que asociarle una piloroplastia. Y recuerden que la diarrea es la complicación más frecuente de cualquier vagotomía. 68 es un paciente de 67 años con una estenosis esofágica en el tercio inferior del esófago. La B informa una masa irregular exofítica, cuyas biopsias destacan un adenocarcinoma. Por econdoscopía invade hasta la capa submucosa y no tiene ganglios, o sea que es un T1N0. ¿Cuál de las siguientes sería la vía más adecuada para abordar el tumor? Hacer un tumor del tercio inferior, ¿sí? Y que incluso no tiene ganglios comprometidos, acá perfectamente le puedo hacer lo que se llama la esofagectomía transhiatal, que es la opción A, que es una cirugía en la que uno va a sacar el esófago por vía abdominal. En ningún momento abrimos el tórax, ¿sí? Por lo tanto, es una cirugía con menos morbilidad que si hiciera una toracotomía. ¿En qué pacientes puedo hacer el abordaje transhiatal? Tienen que ser tumores del tercio inferior, ¿sí? O incluso tumores del tercio medio, pero no pueden tener los del tercio medio, no pueden tener ganglios comprometidos. Si ustedes tienen un tumor del tercio medio y tiene ganglios comprometidos, lamentablemente va a haber que hacer un abordaje por toracotomía. Un paciente ingresa a la guardia, logra un accidente en vía pública, está taquicárdico, hipotenso, con cianosis periférica. El examen físico tiene ingurgitación yugular con ruidos cardíacos apagados. ¿Cómo se llama la tríada del taponamiento cardíaco? Que es la hipotensión, la ingurgitación con ruidos hipofonéticos. De Beck. La tríada de Beck, ¿sí? Bien, entonces yo acá hice diagnóstico de taponamiento cardíaco. Esa es la tríada, ¿sí? Igual el diagnóstico, ¿sí? Se hace a todos los pacientes en el shock room, se les hace el ECOFAST. Y en el ECOFAST, ¿sí? Uno se fija al principio en el pericardio si hay líquido o no. Aparte, la ecografía te permite ser la guía para realizar lo que hay que hacer, que es la pericardiocentesis opción D de dedo. Esta pregunta la han hecho 1000 veces con taponamiento o con neumotórax hipertensivo, ¿sí? Si esto hubiera sido un neumotórax hipertensivo, ¿qué hay que hacer frente a un neumotórax hipertensivo? Hacerlo normotensivo. Muy bien, hacerlo normotensivo, o sea, si hubiera sido un neumotórax hipertensivo, la B de bueno, ¿sí? Hubiera sido la opción. Y después, una exploración quirúrgica. ¿A qué tipo, de acuerdo a Johnson, corresponde una úlcera gástrica de localización prepilórica? Dijimos en otra pregunta que la tipo 1 es la más frecuente y que se asocia con hiposecreción ácida, que es una úlcera en la curvatura gástrica menor, ¿sí? A nivel del antro. La tipo 2 es una tipo 1, pero que tiene asociada una úlcera de duodeno. Y la tipo 3 es la que nos están preguntando, es una úlcera prepilórica. Está ahí nomás del píloro, ¿sí? La tipo 4 es una tipo 1, pero en vez de ser de antro, es en el cuerpo gástrico. O sea que está más cerca del cardias que del píloro, ¿sí? Entonces, 70, opción C. Se presenta a la consulta un paciente de 48 años con una tumoración inguinal derecha de 4 años de evolución y se constata hernia inguinal directa, reductible e incoercible. ¿Qué quiere decir incoercible? Que yo la puedo reducir, pero saco mi mano e inmediatamente el contenido vuelve a protruir. Refiere a trabajar como mecánico de automóviles desde los 20 años, lo operamos y durante la cirugía evidenciamos una hernia inguinal mixta, es decir, que tiene un componente directo y un componente indirecto. ¿Qué técnica utilizaría para reparar el defecto? ¿Qué dijimos? La técnica de Liechtenstein, ¿sí? Es la técnica a hacer, B de bueno es la correcta.
¿En cuál de las siguientes localizaciones son más frecuentes las úlceras de duodeno? ¿Sí? Es en la primera porción, cara posterior, opción C. O sea que ya sabemos la locación más frecuente de una úlcera gástrica y la más frecuente de una úlcera de duodeno. ¿Sí? ¿Y qué es más frecuente, una úlcera de duodeno o una úlcera gástrica? Bueno, Duodeno, por lejos, ¿sí? Son más frecuentes las úlceras duodenales, que hoy en día no se operan porque tienen una muy, muy buena respuesta al tratamiento médico con protección gástrica y medidas higiénico-dietarias. ¿Cuál de los siguientes estudios complementarios es más adecuado para la evaluación inicial de una fractura del maxilar inferior? Opción A, que es una radiografía panorámica. Está hablando de la evaluación inicial. La opción B de bueno es válida también, ¿sí? Pero como está preguntando inicial, uno responde más a algo más sencillo como es la radiografía panorámica. Pero hoy en día existe la reconstrucción con tomógrafos helicoidales, donde queda muy bonito la reconstrucción. 74, ingresa en guardia un paciente con dolor abdominal de comienzo brusco, no asociado con la ingesta, refiere haber padecido una úlcera gástrica 15 años atrás, pero que remitió con tratamiento médico. Examen físico, dolor abdominal generalizado con reacción peritoneal, abdomen en tabla. Usted decide solicitar una radiografía de tórax de pie buscando específicamente un signo. A ver, acá si no entienden el enunciado, está en el horno, ¿sí? ¿Qué estoy sospechando por el antecedente del paciente y el examen físico? Que está perforado. Que está perforado, ¿sí? Seguramente tengo una úlcera gastroduodenal, ¿sí? Que se perforó. ¿Tá? Acuérdense, si reacción peritoneal, abdomen en tabla, ¿sí? Es sugestivo de perforación. Faltaría el examen físico, que el signo de Joubert, que lo vimos en otra pregunta. ¿Y qué dijimos en la otra pregunta? Que frente a un signo de Joubert, ¿sí? En este caso no está, pero el abdomen está en tabla, es un paciente peritoneal, sospecho que está perforado. ¿Y qué signo buscaba en la radiografía de tórax de pie? El signo de Popper, opción B de bueno, que era el aire entre el diafragma y el parénquima hepático. Con una radiografía de tórax que tenga el signo de Popper, ya ese paciente lo podrías llevar a quirófano. Obviamente, si uno quiere saber mejor cuál fue la causa de ese neumoperitoneo, se puede hacer también una tomografía, que incluso en la tomografía también se va a ver el aire, ¿sí? A nivel de la cavidad peritoneal. ¿Cuál de las siguientes es incorrecta respecto al divertículo de Zenker? ¿La alteración primaria corresponde a una difusión del cricofaringio? Sí, por eso la miotomía en el Zenker se hace al músculo cricofaringio. ¿Es un divertículo verdadero? No, eso es incorrecto, ¿sí? El Zenker y el divertículo epifrénico son divertículos falsos. En el esófago, ¿cómo se llaman los divertículos verdaderos? ¿Cuáles eran en el esófago? O sea, el Zenker y el epifrénico son divertículos por pulsión, son divertículos yuxtaesfinterianos, que son divertículos falsos. ¿Se acuerdan cuáles eran los verdaderos? ¿O dónde por estaban? tracción, ¿Cómo? por tracción eran enfermedades. Bien, Guido, por- muy bien. Los que son por tracción, los que se dan en el medio del esófago, ¿sí? Los medioesofágicos, esos los que son por tracción, que se dan por procesos inflamatorios del mediastino, esos son divertículos verdaderos. Entonces, ojo, que el Zenker y el epifrénico son divertículos falsos. Por eso la incorrecta es la opción B de bueno. ¿Conocen otros divertículos falsos en el tubo digestivo? Que son muy frecuentes. Los del colon, muy bien, que son por el mismo proceso, o sea, son por pulsión, son por aumento de la presión, son divertículos falsos. ¿Y conocen un divertículo verdadero en el tubo digestivo, aparte de los que son por tracción? ¿Cómo se llama el divertículo? De Meckel. El divertículo de Meckel, que es el intestino delgado, ¿sí? Es un divertículo verdadero.
76, consulta un paciente de 28 años con disfagia de 5 meses de evolución, trae una seriada donde tiene un esófago dilatado con imagen en pico de pato y ausencia de cámara gástrica. Según su presunción diagnóstica, ¿cuál es la presunción? Un paciente joven con disfagia que por una seriada tiene el esófago dilatado y la imagen en pico de pato y no tiene cámara gástrica. ¿Qué es esto? Una calasia. Probablemente sea una calasia, ¿sí? Entonces, ¿cómo certificamos nuestra sospecha? Con una manometría esofágica. ¿Sí? También han preguntado una pregunta similar y te pueden decir cuál es su sospecha diagnóstica. Bueno, sospecho acalasia. Frente a un enfermo con un cuadro de dolor epigástrico, resto esternal agudo muy intenso, que se acompaña de disnea, escalofrío, fiebre, colapso vascular y enfisema. Hace 12 horas justo se hizo una veda por estar en estudio por un síndrome anémico. ¿Qué le pasó a este paciente? Se le perforó el esófago, ¿sí? Por eso tiene el enfisema y por eso tiene el deterioro del estado general. De hecho, recuerden, ¿cuál es la principal causa de perforación esofágica? La endoscopía, ¿sí? ¿Qué estudio complementario vamos a solicitar para esclarecer la perforación esofágica? Un tránsito esofágico con sustancia hidrosoluble. El paciente traga la sustancia y por radioscopía vamos a ver la fuga del contraste y así podemos saber también la altura a donde está perforado. Opción C. ¿A qué se conoce como hernia de Amian? Es la opción D de dedo, aquella cuyo contenido es el apéndice secal. Es decir, vos abrís el saco y te encontrás con el apéndice. Bueno, independientemente si es una hernia inguinal o crural, o una hernia umbilical, eso se va a llamar hernia de Amian. ¿Alguien sabe cómo se llama la hernia cuyo contenido es el divertículo de Meckel? La de Littré. La de Littré, ¿sí? Opción C es la hernia de Littré, contenido divertículo de Meckel. ¿Cómo se llama la opción A? La que se expresa por debajo de la arcada de Douglas y por fuera de los rectos, es decir, por la línea semilunar. Que la vimos en otra pregunta, la de Spiegel. Muy bien, opción A es la hernia de Spiegel. Y la opción B, ¿sí? Las que se sectorizan por el triángulo de Petit o el cuadrilátero de Greenfeld, son las hernias lumbares. Entonces, Amian, opción D de dedo. Ingresa en guardia un paciente de 35 años con un politraumatismo severo. Tiene disminución de la entrada de aire en el campo pulmonar derecho con hipersonoridad. Está disneico con múltiples escoriaciones. Estamos haciendo las maniobras de tensión inicial y el paciente desarrolla un cuadro de disnea súbita con cianosis, taquicardia, hipotensión e ingurgitación yugular. Según la presunción, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Qué están presumiendo que tiene este paciente? Neumotórax hipertensivo. Un neumotórax hipertensivo. Por lo tanto, la correcta es la opción C. Perfecto. Acuérdense la tríada de Galliard, ¿sí? Del neumotórax, no del hipertensivo, ¿sí? Tríada de Galliard es de neumotórax. Ausencia de murmullo vesicular, ausencia de vibraciones vocales y a la percusión es hipersonoro. Una paciente de 38 años se presenta con una úlcera gástrica tipo 1 de Johnson. Se hace una veda, informa una úlcera en la cultura menor con bordes regulares con signos de actividad. Se hace un tratamiento médico y en el control endoscópico de las 4 semanas se observa una reducción del tamaño ulceroso del 50%. Acuérdense que de una úlcera gástrica hay que hacer un control endoscópico, ¿sí? A las 4 semanas. A los 90 días se hace una nueva endoscopía que informa una úlcera gástrica en actividad. O sea que tenemos una úlcera que recidivó, ¿sí? En poco tiempo. ¿Cuál es la conducta a seguir frente a este caso? ¿Continúa el tratamiento médico? No, porque las úlceras que recidivan antes del año, ¿sí? Tienen indicación quirúrgica. Entonces, ¿qué cirugía le tengo que hacer yo a este paciente? Si es una úlcera gástrica tipo 1 de Johnson. Le tengo que hacer una antrectomía, ¿sí? Y no hacía falta asociarle una vagotomía porque las tipo 1 no se asocian con hipersecreción ácida. Por eso la correcta es la D de dedo,
que dice hemigastrectomía. Hemigastrectomía se refiere a la antrectomía, ¿sí? Sin vagotomía de dedo. Bien, preguntas de este examen. ¿A alguien no le quedó claro algo o quiere comentar algo? Bien, tenemos que seguir ahora con el Choice 3, ¿no es cierto? Eso habían quedado con Secretaría. Una consulta. Sí, decime, Pilar. ¿Hay alguna contraindicación? O sea, ¿todas las hernias inguinales se hacen con Liechtenstein o hay alguna contraindicación para hacerla? Hoy en día se ha dejado de utilizar técnicas anatómicas, ¿sí? Para las hernias. Siempre se utiliza una malla. Ok. ¿Ok? Después, hay muchos hospitales que directamente le hacen abordaje laparoscópico a todos, ¿sí? Vos para el examen tenés que saber las 3 indicaciones precisas de abordaje laparoscópico. Perfecto, que son esas 3 que vimos. Listo. Que son Genial. esas 3 que vimos. ¿Está? Listo. Gracias. Bien, respecto a lo que pregunté, ahora tenemos que corregir el 3, ¿no es cierto? ¿Es así o no? Sí, sí. Bueno, son las 11 menos 5. ¿Les parece que hacemos 10 minutos de pausa? ¿Sí? Y 11 y 5 seguimos con el Choice 3, así descansamos todos. ¿Estamos?